City, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, por Radio Universidad. Sí, nací en Arequipa. Perfecto. 8 de la mañana con 41 minutos, supongo que nos sorprendió el retorno a la transmisión. Y bueno, como lo habíamos anunciado, nosotros tenemos ya en estos estudios, como pueden ustedes notarlo, la grata visita de la doctora Rosa Meneses Albizu Campos. Ella es nieta de la doctora Ana Laura Meneses. ¿Y quién es Ana Laura Meneses? Es nada más y nada menos que una de las 29 intelectuales peruanas del siglo XX, además que es arequipeña, es una de las doctoras, de las científicas más importantes que ha tenido nuestra ciudad, que ha dejado en alto también el nombre de nuestro país, y nosotros vamos a conocer detalles de las investigaciones que han hecho sus familiares, dentro de ellas la hecha por la propia doctora Rosa Meneses, y por supuesto también del homenaje que se le hará a la destacada arequipeña Ana Laura Meneses con motivo de su natalicio. Recibo entonces el saludo de la doctora Rosa Meneses Albizu Campos. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. ¿Cómo está? Mucho gusto estar aquí. Gracias por visitarnos esta mañana aquí en Radio Universidad y a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es un privilegio. Gracias por ello también, doctora, y gracias por permitirnos parte de su tiempo para conocer un poquito más acerca de Laura Meneses del Carpio. Y quiero empezar, antes de entrar a detallar todas las actividades que se van a realizar, conocer un poquito más a Laura Meneses y que también la población arequipeña la pueda conocer. ¿Quién es Laura Meneses del Carpio? Laura Meneses del Carpio es una arequipeña que rompió con los esquemas sociales de la época y fue a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su padre era militar, era un coronel del ejército peruano, héroe de la batalla de Tarapacá, y ocupó varios cargos. Y por eso tuvo que viajar por todo el Perú, ¿no? Siguiendo al padre, hasta que se establecieron en Lima, y ahí ella se graduó de bachiller en el año 1913, y en el 16 ya estaba ella saliendo se gradúa de doctora en Ciencias Naturales y Farmacia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posteriormente ella decide ir a Harvard. Le habían ofrecido una beca, de hecho le habían ofrecido 2 becas, una para Harvard y la otra para estudiar en Europa, porque ella era concertista de piano y tenía la posibilidad de viajar a Europa para seguir su carrera, vamos a decir, artística en el piano. Pero ella decide ir a Harvard y ahí ya llega como la primera mujer latinoamericana que estudia en Harvard, y ya llega con grado de doctora. A los 19 años, ¿verdad? A los 19 años. Y entonces ahí va a conocer a Pedro Albizu Campos, quien era un estudiante puertorriqueño que en ese momento estaba estudiando Derecho, en la Facultad de Derecho. Es decir, todavía no tenía el título. La que ya estaba investida de títulos era ella. Pero se conocen, y en un romance, yo diría muy breve, pero muy intenso. Oh, wow. Porque tengo que contar esa anécdota. Sí. Ella se conocen en casa del señor Dunker Lavalle, que usted sabe que es muy conocido, pianista, claro, compositor peruano, y su esposa, que realizaban una especie de test, de lunches, ¿no? Invitaba a ciertas personas conocidas del ambiente de Harvard, y la invita a ella, e invitan en esa ocasión también a Pedro. Y ahí se conocen, ya ella lo había visto en la universidad saliendo de una conferencia que daba Rabindranath Tagore, que es un conocido filósofo, poeta hindú. Y se conocen, y bueno, ahí no pasa nada, simplemente la saludaron. Pero la compañera de ella, en la habitación que ocupaban en la universidad, le dice a Pedro que ella se va de viaje y que Laura se iba a quedar sola, y que le encargaba a Laura para que él la atendiera. Y entonces, el lunes, mi abuelo llamó a mi abuela por teléfono para invitarla a almorzar. Y salieron a almorzar. El martes volvieron, la invitó de nuevo y salieron a almorzar. El miércoles él la llama a ella y le dice que no pueden ir a almorzar porque él tiene que estudiar. Y ella, ningún problema. Y el jueves vuelven a salir a almorzar,
Y él le ofreció matrimonio. Ahí, en una semana. En 4 días. En menos de una semana, me quedé corta, en 4 días. Fue muy bonito. Ellos se van a casar en Juana Díaz, Puerto Rico, en el 22, y al año siguiente es por lo civil, y al año siguiente se casan por lo religioso. Ella, al casarse con los puertorriqueños, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Claro. Y no tiene una ciudadanía propia. Exacto. A ellos le impusieron en el 1917, mediante una ley del Congreso de Estados Unidos, la ciudadanía estadounidense. Entonces mi abuela, al casarse con mi abuelo, adquiere la ciudadanía de él, porque en ese tiempo el Perú no reconocía doble ciudadanía. Y cuando tú te casabas con un extranjero, perdías tu ciudadanía. Tu ciudadanía peruana. Entonces ella obtiene la de su esposo. Y bueno, asume la gesta de él de luchar por la independencia de Puerto Rico. Ella hablaba aymara, hablaba quechua, hablaba español, hablaba inglés, y mi abuelo hablaba 7 idiomas. Y era una persona muy atrayente y muy capaz, ¿no? Claro. Intelectualmente hablando. Pero bueno, ella hace suya la causa de él. Y cuando mi abuelo va a la cárcel, le quitan la ciudadanía estadounidense. Porque cuando una ciudadanía es otorgada mediante ley, igual que te la dan, te la pueden quitar. No es lo mismo tener tu ciudadanía cuando tú naces en el lugar. De nacimiento, claro, no es lo mismo. Entonces, le quitan la ciudadanía a él y se la quitan a ella, porque no, automáticamente la pierde. Y ahí empieza ella, bueno, con ese periplo de toda su vida, de que no tenía una ciudadanía propia. Pero bueno, en fin, después que él sale de la cárcel, al fin ella logra regresar a Puerto Rico después de muchas gestiones, y para estar con él los últimos años, te estoy hablando del 47 hasta el 50. Son 3 años casi que el Partido Nacionalista de Puerto Rico, que presidía mi abuelo, organiza una revolución en Puerto Rico. Y ella sale de Puerto Rico para La Habana en ese año, en el 50, en mayo del 50, porque ya en Puerto Rico no permitían el acceso a la prensa a los nacionalistas, y ella sale con el encargo de mi abuelo de establecer allá una sala, una informática, un centro de información, de prensa para el mundo. Y sale también con una denuncia, un documento que denunciaba ya la situación de Puerto Rico como colonia estadounidense y el ámbito del ejercicio que estaba haciendo Estados Unidos con el resto del continente latinoamericano para tratar de controlar a todos los gobiernos y convertirlos a todos en no colonias totalmente, pero sí algo más parecido, claro, ¿no? Entonces ella rompe otro esquema, que es que ella se hace cargo y por primera vez se da una gesta de hacer todo un programa, toda una tarea de denunciar la encarcelación de estos líderes puertorriqueños que están en cárceles estadounidenses y pedir la independencia de Puerto Rico. Y con eso ella está en Estados Unidos y está en todo el continente latinoamericano con esa campaña. Ella fue una mujer que defendió los derechos humanos, los derechos de la mujer. No creo que la pudiéramos catalogar de feminista, ni mucho menos, pero sí, una mujer que fue muy adelantada a su época, rompió con muchos esquemas. Ya te digo, el primero fue estudiar en la Universidad de Harvard. No, el primero no fue ese, el primero fue llegar a la universidad en el Perú, cuando en ese entonces los estudios universitarios eran campo de los varones nada más. Claro, recordemos que la educación a la mujer estaba, digamos, limitada hasta la década del 50, ¿no? Donde la mujer tiene derecho recién de votar y de poder seguir una carrera, pero antes la mujer no podía votar, no podía, digamos, participar en la vida política de su país, ni siquiera tener acceso a algunas carreras profesionales, ¿no? Entonces,
Entonces, nada que ver, estamos dialogando de que se trata de una mujer que rompió los esquemas de formarse profesionalmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, graduarse a los 19 años de doctora, su bachiller a los 16. O sea, estamos hablando de que era una mujer adelantada a su tiempo, porque a los 16 generalmente recién estás terminando la educación secundaria. Sí, ella no. Ella ya era bachiller a los 16, ya a los 19 doctora, y que no decide solamente quedarse allí, sino que viaja para seguir su formación académica, sin pensar, creo yo, en lo que iba a vivir en el aspecto político, ¿no? Y defensa de los derechos humanos. Jamás lo pensó, claro, ella, ¿no? Jamás pensó que iba a tener ese papel en la historia, ¿no? Del continente, diría yo. ¿Cómo fue ustedes como nietas, sobre todo tú, Rosa, cómo fue convivir con esta mujer? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, yo te tengo que decir que la encarcelación de mi abuelo, que estuvo encarcelado, bueno, lo condenaron a más de 80 años de prisión, y por su labor política, y yo crecí, como mis hermanos, crecimos con el conocimiento de que teníamos un abuelo en la cárcel. Eso no es fácil para un niño. Como un estigma por ahí, ¿no? Como un estigma. Pero nosotros lo tomamos porque, bueno, mi mamá nos inculcó lo que era mi abuelo, ¿no? Realmente. Y además leíamos los libros que había en la casa sobre Puerto Rico. Y nosotros leíamos desde que éramos, qué sé yo, 9, 8 años, estábamos leyendo ya todos los libros de la biblioteca de la casa. Y entonces, pues con ese estigma recién conocimos, no habíamos conocido a mi abuelo, porque estaba en la cárcel, y mi abuela estaba en esos entonces ya en México, porque ella había salido de Puerto Rico para Lima, después regresó con él, y entonces ella salió mi abuelo le pidió que se fuera para Lima, donde sus padres, en lo que él estaba preso por miedo a la persecución. ¿No? A la persecución, que había una represión muy grande en Puerto Rico contra todos los nacionalistas y por supuesto contra ella, que era la esposa de Pedro Albizu Campos, el dirigente principal de todo ese movimiento. Entonces ella se queda en Lima hasta que él sale de la cárcel en el 47 y va a Puerto Rico, como te expliqué, y después va a Cuba para establecer ese centro de prensa que establece en Cuba. De Cuba tiene que salir clandestinamente a través de la Embajada en México, hacia México, porque entonces que estaba gobernando en Cuba era Fulgencio Batista, un reconocido dictador, y ella va para México, y en México está todos esos años, y ahí se relaciona con los cubanos revolucionarios que estaban preparando el desembarco del Granma. O sea, ustedes como nietas no han tenido un contacto muy cercano. Entonces, nosotros no conocimos a mi abuela, te voy a explicar. Entonces a ella se reúne con los cubanos allá, y cuando triunfa la Revolución Cubana, ella va para Cuba. Y entonces eso fue en el 59, 1 de enero del 59. Y en ese año, una delegación cubana va de mujeres, va invitada a un congreso de mujeres en Chile. Mi padre trabajaba en el aeropuerto, que entonces no era el Jorge Chávez, ¿no? Era Limatambo, mucho más pequeño. Él trabajaba ahí porque él era ingeniero meteorólogo. Y ahí él consigue que nosotras pudiéramos entrar a la zona de área internacional esa noche que mi abuelo iba a pasar con esa delegación hacia Chile. Ahí es donde por primera vez... ¿Cuántos años tenías, Rosa? Yo tenía 9 años. Ahí es cuando por primera vez conocemos los 5 primeros, los otros eran más chiquitas, a mi abuela. Pero claro, yo recuerdo que tenía de ella en esa época era pues mínimo, porque estuvimos, 20 minutos con ella, ¿no? Y con toda la delegación que iba para Chile. Pero a mi abuela entonces le conceden la ciudadanía cubana y la nombra el gobierno cubano como secretaria principal de la misión de Cuba en las Naciones Unidas. Y ahí ella va a atender todos los casos de la 4ª comisión, que es la Comisión de Descolonización. Ahí es donde ella va a estar hasta el 67, que regresa, cumple su misión y regresa a La Habana. Porque ya entonces ella tiene una ciudadanía, ya es cubana, y se queda en La Habana, ¿no? Y entonces yo viajo para Cuba en el 68, porque yo quería estudiar allá, y me voy donde ella. Y ahí es donde yo tengo verdaderamente
una relación con mi abuela. Directa. A partir de entonces. Ya prácticamente en los años finales ya de su... Ya, claro, ya ella muere en el 73. Y en el 68, pues ella era una mujer que te diría yo muy pequeña de tamaño y era delgada. Fue una Es la mujer que tenemos aquí, bellísima. ¿no? Sí. Es ella. Sí, no sé Sí. si la pueden ver, es Sí, ella. ahí está. Ajá. O tu Está ella abuelo. con mi abuelo, sí. Ajá. Ahí Ahí está. están los dos. Ahí está, no se Sí. expresa muy bien, pero sí es porque podemos ver, no es alta, pero es delgada, ¿no? Delgada Sí, ahí está. sí. Y ella tenía una increíble mente. Ya, imagínate que en esos años ella me preguntaba, acá me decía, la farmacia tal todavía sigue ahí en la esquina del jirón este y el jirón aquel. Y yo me quedaba, digo, abuela, yo no sé, le digo, porque yo no me conozco Lima para decirte si está en el jirón. ¿Ella fallece acá, en Perú? No, Falleció ella en La Habana. falleció en Cuba. En Cuba. Sí. Es decir, ustedes como nietas no han sido criadas directamente tu mamá, que es Mi mamá. hija, no ha sido criada directamente por ella, ¿no? No. La destacada escritora, sino, por Ana Laura, sino más bien... Es criada Laura. Por Laura, ¿verdad? Sí. O sea, usted, tu madre y tus otros tíos, tías que podrán tener, fueron creados por su familia paterna, aquí en el Perú. No, mi mamá y mis tíos, son 3 hijos de ellos del matrimonio, Ajá. fueron criados por ella hasta el 50, que ella Parte a... ya tienen Ajá. que, ¿verdad? Hay una primera época que están en el Perú, en la década del 30, en el primer periodo de la cárcel de mi abuelo, que ya te expliqué que estaba en Claro. las cárceles Ajá. estadounidenses, y ella viene para acá, para Puerto Rico, Claro. con todos sus hijos. Y en el segundo encarcelamiento de él, Del Pedro Arbizu. sí, ya los niños son un poco más grandes, Ajá. y mi mamá y ella vienen con mi tía para Lima, y mi tío se queda en La Habana estudiando en la universidad. Ah, ya, allá. a tu tío, Sí. tu Mi tío tío no- Pedro es el mayor de los hijos de que mi tampoco abuela. ha vivido, no ha pasado tiempo en el Perú, o de repente de visita ha llegado. No lo dejaban entrar, ya, Ah. pero y no lo dejaron entrar. Cuando mi abuelo fallece en el 64, imagínate, mi abuelo estaba en Nueva York. Mira cómo es la persecución y la represión. Ella estaba en Nueva York y desde ahí era un salto para Puerto Rico, pero no. El gobierno estadounidense jamás le permitió, los años que mi abuelo estuvo en la cárcel, encontrarse con él. Perfecto. No le permitieron. Le permitieron la entrada a Puerto Rico 7 días antes de que mi abuelo Sí, falleciera. era solo para Ya cuando estaba en estado de coma. en esta de coma, solo Y para ahí es despedirse. solamente cuando ella entra. O sea, es una persecución que va Compleja. hasta que te mueres, Bueno, ¿no? valgan verdad, es Es cierto. una represión muy grande. Y bueno, ella siempre fue, recuerdo una anécdota de una vez que José Vasconcelos, Ajá. el gran intelectual mexicano, Ajá. visita a mi abuelo en Río Piedras, en Puerto Rico, y le pregunta un dato, y mi abuelo no se acuerda exactamente en ese momento, en la conversación, y le dice, Laura, fulano de tal, ¿cómo era el que estaba? Y entonces Laura contesta desde adentro, y vos, José Vasconcelos, recuerda esa anécdota y dice, la mujer que contestó, yo no sabía si yo venía a entrevistar a él O o a ella. entrevistarla a ella, porque es una mujer así, de una capacidad intelectual, o sea, que otro intelectual de esa altura, Claro. ¿no? Da esa opinión de ella, ¿no? Excelente, y claro que sí, qué orgullo saber que hemos contado con una arequipeña ilustre, ¿no? Que ha sido Sí. considerada básicamente dentro de las 21 o dentro de los 21 intelectuales peruanos del siglo XX, ¿no? Esto en el marco del trabajo que ha hecho en este caso, el Grupo Bicentenario del Perú para conmemorar el bicentenario de nuestro país. Antes que nos gane el tiempo, me gustaría saber ustedes toda esta historia, todo lo relacionado a Laura Meneses del Carpio, ustedes como nietas lo han venido investigando. Incluso tu hermana, Cristina Meneses Albizu Campos, ha escrito este libro, Sí. Una vida de amor y sacrificio, que es el que mostramos, y precisamente en el marco o en base a este libro ustedes La como actividad del familias miércoles. van a hacer una actividad. Coméntanos al respecto. La actividad va a ser el miércoles 3 en la sala Mariano Melgar de la Universidad de San Agustín. Los invitamos a todos. Creo que va a ser una actividad muy bonita porque recordar siempre a Claro. los hombres y a las mujeres, y en este caso a las mujeres, porque más se reconoce a los hombres en la sociedad. Y las mujeres yo creo que han sido
unas aportadoras mayúsculas en todo lo que es la formación de nuestras sociedades. Claro. Y va a ser muy bonita la actividad, pues mi hermana ya está aquí en Lima, llega el martes para la conferencia del miércoles, y bueno, creo que va a haber ya, no voy a decir más porque si no voy a dar todos los datos de la conferencia. Claro que no. Reiteranos solamente entonces el miércoles 3 de abril en la sala Mariano Melgar. ¿A qué hora, por favor? A las 6 de la tarde. 6 p.m. Todos invitados. Es un ingreso completamente libre para poder conocer detalles de Laura Meneses, ¿no? Una destacada e ilustre arequipeña, nacida aquí en nuestra ciudad, pero por su formación o sus intereses académicos viaja a la capital. Miren, a los 19 años ya doctora, ¿no? Sin pensar todo lo que iba a vivir, ella decide viajar al extranjero para continuar sus estudios académicos y terminó formando parte de la historia, no solamente del Perú en cuanto a lo que viene a ser la trascendencia de intelectuales peruanos, sino también forma parte de la vida política de Cuba y de Puerto Rico, sin ella proponérselo por sus intereses y su deseo de proteger y de salvaguardar los derechos humanos de las personas. Así es que entonces todos invitados a poder participar de esta actividad. Me gustaría, Rosa, que tú puedas hacer nuevamente la invitación a toda la población. Sí, por favor, exhortamos a que visiten la sala Mariano Melgar de la Universidad Nacional de San Agustín el día miércoles a las 6 de la tarde. Una conferencia que va a dar la doctora Cristina Meneses Albizu Campos. Claro que sí, ella va a dar toda su disertación en base a este libro, Una vida de sacrificio, de amor y sacrificio, que narra o que engloba básicamente todo lo que fue el viaje de Laura Meneses del Carpio hacia Estados Unidos, cómo conoce a Pedro Arbizu y cómo es que se desarrolla toda su vida política social, ¿no? De ahí en adelante también, una bonita manera también de poder rendir tributo y sobre todo conocer detalles de Laura Meneses del Carpio. Si de repente estás interesado, por ahí también puede hacer una tesis de repente de las peruanas más importantes del siglo XX, pues aquí tienes la información o puedes tener de primera mano la posibilidad de tener datos importantes. ¿De quién más? De las nietas de Laura Meneses. Así que todos invitados, ya lo saben, este miércoles a partir de las 6 de la tarde en la sala Mariano Melgar de la UNSA, miércoles 3 de abril. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias. Curiosidad, ¿tú radicas en La Habana? Bueno, yo no radico acá porque hace muchos años yo me fui para La Habana, pero de ahí me fui a Puerto Rico y entonces mi hermana y yo, las dos, tenemos residencia en Puerto Rico y por muchos años yo fui la presidenta del Partido Nacionalista de Puerto Rico, que no lo soy actualmente. Y bueno, hice toda una vida profesional y política en Puerto Rico. En Puerto Rico. Bienvenida entonces a la tierra de tu ancestro, de tu sí, ¿no? abuela. Y la mía, porque yo nací aquí y yo la quiero como mi patria. Es así. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí. Bailarina también en Cuba. Sí, porque yo estudié en la Escuela Nacional de Arte en Cuba y después trabajé por 15 años con la famosísima compañía cubana de Ballet Nacional de Cuba, y me gradué, hice estudios en la Facultad de Letras y Arte, en Filología, y me gradué también de doctora en Derecho. Siguiendo los pasos de tu abuela, entonces. Así es, ahí vamos. Otra mujer importante que nos deja también la formación académica y sobre todo arequipeña de corazón. Gracias, Rosa, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, gracias al sistema de la universidad. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Conversamos con la doctora Rosa Meneses Albizu Campos. Ella es nieta de la doctora Ana Laura Meneses del Carpio, una destacada arequipeña considerada dentro de las 21 o de los 21 intelectuales peruanos del siglo XX por el proyecto Bicentenario Perú 2024. Así es que en el marco de esta actividad, bueno, el día a reiterarles entonces la invitación para que puedan participar de esta conferencia, Una vida de amor y sacrificio, donde se dará detalles de la destacada arequipeña Laura Meneses del Carpio este miércoles 3 de abril en la sala Mariano Melgar de la UNSA desde las 6 de la tarde. 9:05, momento de ir a una brevísima pausa. Volvemos con más en AM Magazine. Todo lo que debes saber sobre el cuidado de tu salud, cocina, deporte, arte, cultura y mucho más, lo encontrarás en AM Magazine.